se viene. Conduce Héctor Ruiz. ¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene de televisión. Esta noche vamos a estar abordando 5 temas. En primer lugar, vamos a estar conversando con la Defensora General del Sistema Penal de la provincia de Santa Fe, Jacquelina Balangioni. Con ella vamos a abordar el tema narcomenudeo, que digamos, es una discusión que están asumiendo sectores de la justicia por un lado, sectores políticos por el otro, tratando de determinar en todo caso cuál es el acuerdo posible para abordar una política pública que tenga que ver con el narcotráfico. Y en ese sentido, sin la más mínima duda, uno lo que puede decir es que falta concretamente una política de Estado en el ámbito nacional clara, concreta, puntual, y además consensuada con las provincias respecto de qué hacer. En segundo lugar, vamos a estar hablando de economía. Va a estar con nosotros Matías Batista, contador, especialista en economía. Bueno, hay muchas cuestiones para abordar en materia económica en la Argentina de hoy, en una Argentina que en materia económica está inestable. Y después vamos a estar con Eduardo Brigada, para hablar de específicamente la materia que tiene que ver con el negocio inmobiliario, la situación derivada de la consecuencia económica y 2 temas más. Vamos a estar hablando del triunfo de un sector de la centroizquierda en México, allí en la frontera con Estados Unidos, con el Estados Unidos de Donald Trump. ¿Qué impacto va a tener en todo caso este resultado electoral en el resto de América Latina? Un resultado electoral de alguna manera tapado, si se quiere, por 2 noticias. Una de ellas, la confirmación de la detención de Lula. La otra, el pedido de captura de Correa. Por lo tanto, 2 informaciones que tienen que ver con exmandatarios latinoamericanos, que en todo caso no dejan ver en realidad qué es lo que está pasando en México. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar del 9 de julio con un historiador de la Universidad Nacional del Litoral. Esa es la propuesta de hoy, ya venimos. Jacquelina, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué buenas dice usted? noches. Gracias Bien, por venir. Muchas gracias a usted por la invitación. Decíamos en la apertura del programa que estamos frente a un problema global del narcotráfico, y hay, por lo menos en algunas cabezas de dirigentes políticos y también de gente que tiene que ver con la responsabilidad de la justicia, que está pensando en que el tema narcomenudeo sea a cargo de la provincia de Santa Fe, de la justicia de la provincia de Santa Fe. Y me parece interesante en todo caso decir que el sistema penal tiene una historia, el nuevo sistema penal, una historia de 4 años y muchas falencias, digamos, pendientes, como para plantearle que sea a cargo de este otro tema más, ¿no? Que globalmente es un tema complejo. Sí, totalmente de acuerdo con esa última apreciación que hace. Ahora, la postura que he asumido, estuve invitada a algunos debates que se hicieron en ámbitos públicos, estatales, en la legislatura, por la Cámara de Diputados, y después también en una reunión propiciada por la Cámara de Senadores con gente, representantes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de la Acusación, de los jueces y, bueno, en mi caso, de la Defensa Pública, una postura adversa con respecto a esta cuestión que se está debatiendo ahora en el ámbito legislativo, que es la posibilidad de acoplarse, digamos, a la ley de desfederalización de narcomenudeo, que es una instancia nacional. Es decir, la nación pretende pasarle a las provincias la competencia judicial en lo que es el narcomenudeo. Uh-huh. Bueno, los motivos por los cuales mi postura, y aclaro, la de los 5 defensores regionales, la misma, que es adversa, son de diversa índole.
hay muchos costados para analizar esto y todos ellos nos llevan a tomar una postura adversa. En primer lugar, tomo el que usted mencionó, que tiene que ver con falencias actuales todavía del sistema. Yo creo que todavía estamos en una etapa coyuntural, si bien ya está implementado el sistema y en marcha, todavía es una coyuntura en el sentido de que las estructuras no están terminadas aún de cubrir. En el caso nuestro de la defensa pública todavía no tenemos cubierta ni la faz de personal administrativo, ni de funcionarios sin acuerdo legislativo, ni de defensores pensados en la ley original, es decir que todavía falta. No obstante, la preocupación nuestra del lado de la defensa pública no pasa tanto por ese lado, por el lado de que esto va a implicar muchísimo más trabajo y que no contamos con los recursos para eso. Si bien es un problema, no es esencialmente el problema más importante, sino que, digamos, la preocupación pasa más por lo que usted decía en la introducción, que acá hay que atacar este conflicto social que es un endémico, es una cuestión que el tema de la droga y del consumo problemático de estupefacientes que se da en todo el país y que se ha popularizado, llegando a darse lo que todos sabemos y todos vemos, ¿no? Porque se ve en la calle, en la cancha, en la plaza, en la costanera, es el consumo masivo y en los sectores más populares de drogas y no precisamente de drogas de buena calidad. Entonces esto se mezcla con, incide en la comisión de los delitos, es un factor que hace crecer la comisión de delitos, no es en Santa Fe o en la Argentina, sino en el mundo. El tema es que es una problemática del Estado Nacional, porque el problema del narcotráfico, al igual que otro tipo de problemáticas complejas, como ser la trata de personas o el contrabando, son problemas que trascienden fronteras, ¿no? Trascienden fronteras provinciales y fronteras nacionales. Entonces, por eso, cuando se surge la ley de estupefacientes, se establece una competencia extraordinaria, que es la competencia federal. Ahora, le interrumpo un segundito para decir, lo que a uno más le preocupa, en todo caso como un observador, ¿no? Puntualmente, es que no ve que haya una política global en el sentido de tener claramente qué es lo que se tiene que hacer con este flagelo. Muchas veces yo he visto legisladores, he visto hombres de la justicia que han ido a otros países que han pasado circunstancias todavía mucho más graves de las que le han tocado atravesar a la Argentina, pero sin embargo esas políticas que se aplicaron en otros lugares todavía están muy lejos de aplicarse en la Argentina. Sí, en realidad el siglo XX miró a la problemática de la droga, que fue, digamos, cuando surge así como un problema social, desde una mirada punitivista, poniendo el conflicto en manos del derecho penal. El conflicto que empieza desde la siembra o desde la producción de ahora de las drogas sintéticas hasta llegar al consumo, pero que es manejado por el narcotráfico, porque como es ilegal y lo capta el derecho penal diciendo este tipo de conductas son punibles, con una mirada meramente punitivista. Es lo que Estados Unidos, que es el mentor de este sistema, dio a llamar la guerra contra las drogas. Es lo que vemos, se ha popularizado en las series y demás. Sí, sí. Toda esa guerra contra el narcotráfico que se llevó muchísimas vidas. No terminó el problema de la droga porque los carteles a lo sumo trasladaron sus cocinas, sus laboratorios. Eso sigue. Se cobró muchas vidas, muchas más que las que se cobra el consumo, muchísimas más. Por ejemplo, en 10 años en México, 200.000 personas murieron por la guerra contra las drogas y 5.600 por el consumo. O sea, y además, lo peor de todo, que es ineficaz, porque el problema de la droga creció y asumió, fue absorbiendo y llegando a los sectores populares de una forma masiva, como lo vemos incidiendo en el delito. Claro, uno lo que ve, por otro lado, es justamente la situación social de la Argentina, ¿no? Sí, que en los últimos años ha empeorado significativamente y, bueno, no hay salida laboral. Muchos consideran que esto es una forma de unirse de algunos recursos y poder enfrentar la vida. También, y es así, es decir, uno debe aceptar que esto es así, el consumo, por supuesto, también. El Ministerio de Justicia de la Nación el año pasado elaboró una estadística, después de una investigación, que dice que 7 de cada 10 de los chicos que empiezan a cometer delitos, y digo chicos porque en realidad el sistema penal argentino recae
en 95% sobre varones jóvenes de 18 a 24 años, pertenecientes a los sectores sociales más populares, es decir, a la gente más pobre. 7 de cada 10 que empiezan a recorrer el camino del delito empiezan robando en su propia casa para consumir droga. Después de la casa pasan al barrio y bueno, y se van relacionando y metiéndose. Es decir, que si el Estado tuviese un abordaje inmediato en ese caso, con una mirada desde la salud pública, se podría cortar. Los países más modernos y además las organizaciones internacionales, la ONU, la CEPAL, que es la comisión que está para el desarrollo de América Latina y el Caribe, están a favor de la despenalización total, que el Estado agarre en sus manos, tome en sus manos el manejo de la problemática. Desde el cultivo, la comercialización, todo, y de esa manera, de un plumazo, se borra al narcotráfico. De todo tipo de drogas, eso es lo que está diciendo. Hace 15 días fue la asamblea una de estas reuniones internacionales de la CEPAL, y la secretaria ejecutiva, que es una mexicana, dijo esto. A ver, eso significa un cambio cultural. Es un cambio cultural. Sin la más mínima duda, pero además de eso, es como que los cambios culturales necesitan de pasos muy significativos, ¿no? Sí. Las sociedades es como, bueno, estamos discutiendo el tema del aborto por estos días en la Argentina, con el debate planteado en la manera en que está planteado. Este otro tema, sin lugar a dudas, sería también otro tema de enorme, de enorme debate, impacto y de enorme, que esto creo que se tiene que empezar desde la escuela. El tema es que, bueno, justamente lo comunicacional, porque ¿qué es lo que se le dice a la gente? A los que consumen droga, matan, está directamente ligado a la inseguridad, que parte de razón hay, por supuesto, Seguro. pero por todo este problema del narcotráfico y por la guerra contra la droga. Y hay que meterlos presos, como si eso fuese la solución. Pero si nosotros, digamos, yendo al tema puntual de Santa Fe, quieren traer el narcomenudeo. Muy bien, es como que otra estadística indica que 7 de cada 10 causas judiciales por narcomenudeo recaen sobre el perejil, o sea, sobre el último eslabón de la cadena, que es prácticamente un consumidor. 7 de cada 10. Y de esos 7 de cada 10 son mujeres, o sea, las llamadas mulas. Es decir, que sobre el último eslabón, eso es lo que se busca traer. A mí me preocupa la vinculación con otro problema grave que tiene la provincia de Santa Fe, al igual que otras provincias, pero bueno, nos ocupamos de esta, que es toda la problemática del sistema carcelario, la superpoblación que hay. De esa manera nos compramos el problema federal, nos quejamos de la cantidad de federales que hay que no pagan el cupo y queremos que sean provinciales. Ahora, Jacquelina, hay otro tema más en la provincia de Santa Fe, en el país en general también, que es el hecho de que se ha desatado entre las bandas una guerra, puntualmente. Y eso no solamente tiene un impacto, digamos, sobre los sectores populares, sino sobre el conjunto de la sociedad, a punto tal que en los últimos tiempos ha habido ataques a autoridades que se encargaron de hacer los juicios correspondientes, fiscales. Fiscales, sí, se desactivó ahí desde adentro de la prisión, se envió a otros penales de otras provincias, a gente de la banda que fue apresada y condenada. Yo no comparto la mirada que tiene el fiscal, el ministro de Seguridad, algunos senadores que están a favor de esto, que dicen no, porque como la justicia federal no hace nada con los narcos y con el narcomenudeo, que a veces genera toda esta problemática, y la provincia no puede hacer nada. No es así, porque la policía de Santa Fe es la que trabaja en el contacto, en el territorio. Y no solamente que puede hacer, sino que viene haciendo como puede, y nada más que el tema es la competencia jurisdiccional, lo que se está discutiendo. Es cierto que la justicia federal es exigua, son pocos. Dicen que van a crear 90 juzgados más, de los cuales unos 10 vendrían a Santa Fe. No creo que los creen todavía, sinceramente. No creo sobre que eso todo sea... por el marco económico que hay. Por el marco económico, aparte... La desinversión la para el Estado. nación, en todas las provincias que ya fueron transferidos el tema de narcomenudeo, en ninguna cumplió con las promesas de transferencia de recursos y demás. Yo creo que los fiscales, o sea, que la justicia provincial puede hacer y puede hacer mucho, como de hecho se está haciendo. Hay hasta policías presos. Sí, hay un planteo en su momento del gobierno de la provincia en el sentido de decir que habían elevado
800 o 1000 denuncias relacionadas con el narcotráfico a los juzgados federales y que los juzgados federales no habían actuado. Es más, después de realizarse el juicio a los monos, en la última instancia del juicio recién se abrió el juicio por el narcotráfico. Cuando ya fue tan mediático y todo. Es cierto, esa es una crítica objetiva que es válida, pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Una patriada? ¿Vamos a traerla nosotros? Porque el Estado Nacional al quien le corresponde no lo hace. ¿Con qué lo vamos a hacer? Si no podemos asumir la realidad que nos toca. Es decir, hoy un gran porcentaje de los procesos, que esto que usted reflexionaba al principio de los ajustes del engranaje del sistema penal, no va, la mayoría, no, o sea, no hay juicios prácticamente, se arregla todo con juicio abreviado. Y una gran parte de los delitos quedan sin investigar y sin juzgar, porque con la estructura que tenemos y con lo nuevo del sistema y demás, todavía, digamos, si bien yo creo que vamos bien, estoy feliz con la implementación del sistema. Usted sabe que yo antes era jueza, o sea que trabajé jueza penal y camarista penal, trabajé en los dos sistemas. Realmente esto tiene un plus de calidad. Realmente es otra cara y otra forma de administrar la justicia, lleva a otro tipo de seguridad, sobre todo en el ámbito del derecho penal, ¿no es cierto? Pero como le digo, es absorber algo que no nos corresponde sin tener los recursos y sin poder decirle a la gente, quédense tranquilos que con esto se termina el problema, va a ser eficaz. No creo que lo sea. Jacquelina, gracias por venir. Gracias a usted. Muy amable. Terminamos de conversar con la defensora general de la provincia de Santa Fe, un tema realmente muy, muy complejo. Uno dice, mientras todo se va poniendo en orden, ¿qué hacer? Porque el problema sigue avanzando. Ese es la otra cuestión pendiente. Mientras discutimos qué hacer, sigue avanzando el narcotráfico. Ya venimos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Matías Batista, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia. Bien, decir que la complejidad en materia económica está tocando el rojo es cierto, ¿no? Sí, yo creo que la situación es más que preocupante, diría yo, no quiero ser alarmista, pero la situación está muy complicada y yo creo que el gobierno de a momentos camina por la cornisa en determinadas situaciones y si no da un golpe de timón y no entiende que la realidad es mucho más compleja de lo que ellos ven y no deja de subestimar esa realidad, vamos a tener problemas mayores que los que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas más importantes que vos ves hoy? Yo lo que creo es que el modelo económico que planteó el gobierno de Cambiemos fracasó y el gobierno no asume que su modelo económico fracasó. Entonces ahí está la principal problemática y además el ciudadano, el inversor, el industrial y todo el conjunto de actores de una economía ven que el modelo económico fracasó y el único que no lo está viendo de este lado es el gobierno. Yo digo,
y vamos a tomar algunos datos que se planteó el gobierno de Mauricio Macri cuando asumió. Dijo, vamos a reducir la inflación y la vamos a eliminar. Tenemos más inflación que antes. Tuvimos un primer año casi con un 50% de inflación, y estoy siendo generoso, porque la inflación en alimentos estuvo muy por arriba. Segundo año la inflación estuvo en el orden del 25-26%. Este año ya está en el orden del 10% en los primeros 5 meses del año, y se habla, todavía no pegó el efecto de la devaluación. O sea, esto está medido sin el efecto de la devaluación, por lo cual se habla de que va a estar en el orden del 30%. El gobierno de Cambiemos se propuso integrar a la Argentina al mundo, y en 30 meses de gestión lo que tenemos es un déficit comercial entre lo que la Argentina exporta al mundo y lo que importa desde el mundo de 11.000 millones de dólares. 2 años consecutivos, el año pasado 8.500 millones, y este año vamos a estar en el orden de los 10.000 si las cosas no cambian. El gobierno se propuso corregir el déficit fiscal. Teníamos un déficit fiscal muy alto, bueno, vamos a tener un déficit fiscal más alto que el que teníamos. El año pasado cerramos con un déficit de 4 puntos, el déficit primario, y el déficit fiscal con los intereses de la deuda y todo, el orden del 6.1, pero que este año va a ser del 8.5. Entonces, uno analiza la situación y dice, bueno, el gobierno también se propone no devaluar cuando asume, o devaluar de una manera muy gradual. En 2 años devaluó un 190% de la moneda. Entonces se propuso pobreza cero, y hoy los índices de pobreza, cuando se vuelvan a medir en septiembre, fruto de este feroz ajuste que hubo con la devaluación, más lo que se viene, van a estar por valores siderales. Yo creo que van a llegar al 35% claramente. Es más, la UCA esta semana hizo una publicación que de cada 10 chicos argentinos, 6 sufren pobreza estructural. Entonces, cada uno de los desafíos que se planteó... Que eso estaba en el 50. Que eso estaba en el 50. El desempleo, que estaba en el orden del 7%, creció al 9.1%, y estoy siendo generoso, porque hay muchísimos monotributistas que eran empleados que quedaron fuera del sistema y se incorporaron al monotributo para ver qué hacer. Ahora, hay una cuestión, Matías, que es la siguiente. El gobierno anterior había diseñado toda una estrategia que significaba un parche acá, otro en el otro lado, y de alguna manera había contenido esas variables que uno considera inexorables de la economía. Se sacaron todas esas barreras y las consecuencias han sido estas, digamos. Por otro lado, convengamos en que durante la campaña electoral Macri planteó que todas estas variables que vos terminás de mencionar no iban a suceder, o no eran decisiones políticas de ese gobierno. Sí, bueno, hubo un engaño muy grande durante la campaña, no hace falta que lo digamos, está muy claro, está en todas las redes sociales, uno puede ver el engaño que hubo en la campaña con promesas de campaña que no se cumplió ninguna y que no se llevó adelante ninguna. Pero independientemente de eso, del cambio después posterior a la asunción y del cambio de políticas económicas, creo que el gobierno subestimó la realidad, creyó que con el shock de confianza que iba a lograr con la asunción y y liberando la economía de un montón de ataduras que, como vos bien decís, había aplicado el kirchnerismo, bueno, pensó que eso le iba a servir para que el modelo camine solo. No, gobernar es mucho más complejo que encarar una campaña electoral, exige decisiones firmes, sobre todo con actores que tienen intereses contrapuestos, y en economía, cuando los actores tienen intereses contrapuestos, algunos logran imponer determinadas decisiones y cambiar la realidad del resto de la economía, como por ejemplo en este caso una devaluación. Una devaluación es una licuación feroz en los salarios de todos los argentinos. Te pregunto finalmente, Mati, lo siguiente. Si uno ve la historia de lo que pasó con el kirchnerismo, más lo que ha sucedido en estos 2 años y pico de macrismo, se pregunta, ¿hay alguna solución para la Argentina o estamos llegando a una situación de inviabilidad del país? No. Yo creo que la Argentina, hay soluciones económicas de cara al futuro si el gobierno entiende que tiene que retomar algunas cosas que se hacían bien en el modelo económico anterior y corregir las que se hacían mal. Lo que pasa es que cambió de paradigma en el modelo económico, hizo un cambio de paradigma de 180 grados, hizo un giro de 180 grados, y esa es la situación que hoy estamos viendo. Yo estoy convencido que la Argentina tiene salida, tiene rumbo, es un país que potencialmente tiene mucho para dar y mucho para crecer, pero siempre en el marco de decisiones políticas claras y teniendo siempre en claro esto: el Estado tiene que estar presente en todo.
Cuando el Estado está ausente, juegan los actores económicos, y como dije antes, los actores económicos con intereses contrapuestos siempre logran imponer su propio peso específico en la economía y tomar decisiones que les sirven para su bolsillo y no para el resto de los argentinos, ¿no? A ver, frente a esa situación, uno dice, a ver, medidas políticas, de alguna manera tiene que pensar en que una coyuntura política del gobierno anterior y ahora esta otra, ¿debería reformularse una alternativa política para poder contener otra propuesta? No, yo creo que el gobierno puede tomar dos decisiones importantes. Uno, un cambio importante en el gabinete de nombres, y el otro, un cambio en el rumbo económico. Se habla de que en el gobierno están tratando de negociar entre los ministros, algunos están de acuerdo y otros no, en restaurar las retenciones agropecuarias. Bueno, es muy importante pensar en eso, porque ahí el gobierno tomaría una decisión que le significaría recuperar 9.000 millones de dólares anuales, que el gobierno hoy, con la cotización que tiene el dólar, son 270.000 millones de pesos, que le servirían al Estado Nacional para solucionar gran parte de los problemas que hoy tienes, recuperar las retenciones a las mineras, pensar en un sistema de cambio, de tipo de cambio, de flotación administrada, sin estos banquinazos que nos da el dólar, en donde después la economía pierde precios de referencia y el industrial que nos está viendo lo sabe, no sabe a cuánto vender, después pide lista de precios, no le pasan la lista de precios, bajar la tasa de interés, porque la tasa de interés no puede estar en el orden en el que está. Se llegó a pagar en el mercado secundario 65% de tasa de interés en la LEVAC. Es inviable la economía de este país en esas aristas. Y por sobre todas las cosas, pensar en que el endeudamiento que tomamos, que ha sido de 121.000 millones de dólares en 2 años y medio, no nos va a llevar a ningún puerto si nosotros nos seguimos endeudando. Matías, gracias por venir. Gracias a ustedes. Es muy amable. Ha sido Matías Batista, contador especializado en materia económica, planteando por lo menos una visión global del tema, ¿no? Y uno, por supuesto, desea que haya una salida. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, vamos a saludarlo, Eduardo Brigado. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por recién hicimos un balance de la economía, dijimos, ¿es viable la Argentina en definitiva? Nos estamos preguntando eso frente al hecho de que hay prácticamente una licuación de actividades, ¿no? Está todo en stand-by, viendo en definitiva dónde vamos a estar parados. Una de las actividades que está en esa situación es el tema de la compra y venta de propiedades, en donde hay un sector, sobre todo en Capital Federal, que está dolarizado, y eso problematiza, digamos, todo. ¿Cómo la ves vos desde ese punto de vista? Sí, fundamentalmente, bueno, el mercado inmobiliario es muy sensible y venimos castigados ya de hace varios años, desde que empezó el tema del cepo y demás. Yo siempre rescato que es como dos mundos, el de Capital Federal y el interior del país.
El de Capital Federal, todo está dolarizado y sobre todo los propietarios están aferrados al billete verde que tienen que verlo en la mesa. Tenían el problema en el cepo y hoy tienen el problema de la diferencia que hay de cotización. Es más, planteaba La Nación un artículo hace un par de días muy interesante que volvió a surgir en Capital el llamado dólar ladrillo, que era un dólar artificial o una cotización artificial para llevar adelante por lo menos las operaciones que ya estaban encadenadas o en marcha. En el interior del país lo que nosotros vemos es que está especificado el tema y todo arranca de una buena tasación. Si el inmueble está siendo tasado, todos tenían un pequeño colchoncito en el valor y se venían haciendo con contraofertas. Hoy, después de este aumento del dólar o de evaluación del peso en forma equitativa, lo que nosotros advertimos es que las operaciones se siguen llevando adelante, pero hoy ya no se aceptan contraofertas. No ha habido un retiro de propiedades en todo el país. Nosotros estuvimos reunidos en un plenario hace 15 días con la Federación Inmobiliaria y las 17 provincias que participan en la Federación, lo que dictaminamos es eso, es decir, sí hay un problema muy serio con respecto a los créditos hipotecarios. Ahí estamos complicados. Pero nosotros siempre decimos que los inmuebles, una cosa es el valor que tiene intrínseco cada inmueble, que parte de una tasación que hace el corredor inmobiliario y acuerda con el propietario, y otra cosa es el precio con el cual se ofrece. Entonces, lo que nosotros advertíamos era que el tema, por ejemplo, los fideicomisos que se construyen en pesos, se pagan en pesos, han sufrido solamente la variación de índice, no han sufrido la variación del aumento del dólar. La construcción en materia privada sigue normalmente, no se ha paralizado la obra pública. Hay 40.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos 30 días, producto de la parálisis de la obra pública, pero uno recorre la ciudad de Santa Fe y recorremos casi todas las ciudades del interior del país y las construcciones de edificios siguen adelante, los permisos siguen ofreciéndose. O sea que nosotros somos muy alicientes con respecto a que no se produzca la parálisis. Ahora, esto es un escenario hoy. Lo que no sé lo que puede pasar mañana. Yo pienso que obviamente la moneda tiene que buscar una estabilidad. Son muchas las cosas que se dicen, con cada economista que uno habla hay un hilo conductor que todo está mal, pero cada uno tiene una mirada distinta. Cuando uno dice, a ver, la problemática está planteada en todo caso en este tema de la compra y venta por la cuestión del crédito, los créditos están otorgándose con el sistema UVA. Exacto, el sistema UVA, y el problema con las entidades bancarias, que pese a que han tratado de achicar el plazo entre la tramitación y la escrituración del crédito, en la banca privada estamos en un promedio de 90 días y en la banca nacional, el Banco Nación, estamos en 180 días o más. También hay otro motivo. El otorgamiento. El otorgamiento, sí. Desde que la persona entra al banco, que lleva su solicitud inicial, vía web y demás, hasta que se produce, ese es el promedio. Nosotros lo que hemos visto, en un programa anterior yo lo decía, yo tenía mi seria incertidumbre con respecto al sistema UVA, porque en el resto del mundo el sistema UVA funciona cuando vos tenés una inflación muy baja o de un solo dígito. Nosotros entramos en el 2015 con el sistema UVA con una inflación que veníamos del 30, con una expectativa de bajarlo a un porcentaje que no se dio, y hoy estamos nuevamente hablando en principio de un 27-30, yo creo que va a andar entre un 30 y 31. Lamentablemente, los contratos de locación se pactaban generalmente entre 25 y 30% y parecíamos unos locos de hablar de esos montos, pero uno más o menos iba evaluando el mercado. Ahora, de cualquier manera, en el tema de inquilinos, digamos, por un lado, aumentar esta cifra que vos terminás de manifestar es un problema porque los ingresos están como acotados. Y para el propietario, además, el haber hecho el acuerdo en su momento al iniciar, digamos, el alquiler, hoy está atrasado. Entonces, es una dicotomía. Para el propietario es poco, porque el alquiler es muy bajo en relación a la rentabilidad. Hay un promedio del 4.6 anual de rentabilidad. Es lo más bajo que hay en renta, no le conviene, pero sin embargo siguen apostando. Y para el inquilino, que lo tiene que pagar con mucho sacrificio, es muy duro.
Por suerte, en la ciudad de Santa Fe, yo hablo de lo que tengo y de mi negocio, siempre decíamos que los porcentajes de aumentos de un contrato a otro, más allá de lo que se pactara, era en función de lo que la gente puede pagar. Nosotros somos una ciudad capital que dependemos de las paritarias de empleados públicos, la paritaria municipal, la paritaria de los docentes, entonces del comercio, entonces fundamentalmente tenía un poco relación con eso, es decir, no podemos pedir algo que no puede pagar y los propietarios son en gran medida son conscientes, hay excepciones por supuesto que son muy duros, pero en general tratan de conservar al inquilino, al buen inquilino y que la casa no quede desocupada. La última pregunta está relacionada con el tema de los locales puestos en alquiler para el comercio. Que me parece que desde ese punto de vista estamos en una situación en donde hay una caída de ventas global del mercado y por otra parte las variables de ajuste en materia tarifa fundamentalmente, impuestos relativamente, pero también están, y eso evidentemente genera una situación, digamos, de mayor complejidad de lo que es una casa habitación, ¿no? Sí, esto ya lo veníamos viendo nosotros, el comercio viene muy afectado, fundamentalmente el comercio minorista, no hablemos de las marcas de primera línea, que obviamente son grandes locales, el local chico. Se ve afectado. Lo que nosotros observamos es que en muchos casos se ha reconvenido el posible aumento que entraba en los últimos 60 o 90 días, porque evidentemente tampoco es necesario lo que yo te decía, el propietario quiere sacar una renta, pero tampoco quiere perder, porque un local vacío o un inmueble vacío implica a él una serie de gastos, entre eso la parte tributaria. Entonces, de momento uno lo va apoyando. De cualquier manera, el comercio está mal, lo que decía el centro comercial, las ventas, la CAME ofreció en el Día del Padre, las ventas minoristas cayeron creo que cerca de un 10 o un 12% con relación al Día del Padre del año anterior, entonces eso se repercute en un montón de cosas, y los alquileres lamentablemente no son la excepción. El dueño de un negocio hoy tiene los sueldos, tiene las tarifas, puede dejar algunas cosas, pero otras no puede dejar. Hoy muchas veces uno recorriendo la peatonal santafesina a la noche da un poco de lástima a los que recordamos otros tiempos, ¿no es cierto? Sí, es decir, están a media luz y obviamente tampoco es las ventas que han tenido, ¿no? Eduardo, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, una de las áreas de la actividad económica, vamos a estar seguramente en programas venideros abordando otros temas que tienen que ver con la actividad económica para ver puntualmente qué es lo que está sucediendo en el marco de una situación económica sumamente compleja. Ya venimos. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Bien, bueno, vamos a saludarlo a Juan Pablo Julier. Juan Pablo es un analista político internacional, forma parte de un instituto de la Universidad Católica de Santa Fe, y decíamos en la apertura del programa que íbamos a
tratar de visualizar lo que había ocurrido electoralmente el fin de semana pasado en México, qué impacto tiene el resultado electoral con Donald Trump como vecino y además, digamos, qué significa esto en una Latinoamérica que fue tomando otros rumbos absolutamente distintos. Te escucho, Juan Pablo. Bueno, vamos a empezar por esto último. El antecedente previo que fue Colombia conservó, digamos, la línea conservadora, valga la redundancia, que vienen apostando los colombianos y un poco en sintonía, como decías vos, con todas estas elecciones en las que han salido gobiernos de centro a centro-derecha en la mayoría de Latinoamérica. México, en líneas generales, generalmente siempre ha tenido gobiernos de centro-derecha, por eso es tan importante este cambio. Además, por el hecho de que prácticamente ganó todas de las 32 gobernaciones que tiene México, 31 quedaron en manos de Morena, que es esta coalición. Morena y los otros dos partidos forman esta coalición que llevó a Andrés López Obrador a ganar las elecciones. Y de alguna manera van a tener mayoría en las dos cámaras y van a ser un gobierno fuerte. Ahora, una cosa es México puertas adentro y otra cosa es México hacia afuera y sobre todo lo que pueda llegar a incidir con respecto a la agenda que pueda llegar a tener en este momento diseñada la administración de Donald Trump o lo que sean los diseños de Washington. Eventualmente es más esperable, o lo que sucede generalmente es que sea Washington el que de alguna manera lleve adelante la iniciativa en esa relación bilateral, por lo que no habría de esperar, no sería esperable en principio grandes cambios al respecto. Sí, es posible que López Obrador le imprima a la relación bilateral una relación un poco más dialoguista, más negociadora o más firme también en algunos puntos en particular, distinto a lo que hacía Peña Nieto, que en líneas generales era de agachar la cabeza y decir que sí, o sea, no había mucho... Ahora, a ver, eso en las relaciones internacionales, pero ¿por qué gana la centroizquierda en México? Bueno, vamos hacia adentro. Venimos de 6 años caóticos en México. El gobierno de Peña Nieto ha sido bastante negativo, al menos así lo evalúa la mayoría de la sociedad mexicana, no ha cumplido con ninguna de las metas que se había propuesto inicialmente. Y además de eso ha sido muy complaciente en cuanto al accionar del narcotráfico en México y es principalmente lo que más se le critica por los altos niveles de violencia que ha generado, más uno que otro episodio de corrupción, que les diría algo muy habitual en la historia de México, pero bueno, ha llevado al PRI, al partido que ha sido hegemónico durante muchísimos años en ese país, a la prácticamente desaparición del plano político. Llama poderosamente la atención lo que pasó, ¿no? Realmente una dispersión de poder al punto que los pocos que quedan, digamos, de representantes fuertes dentro del PRI abogan por una transición rápida y lo más de bajo perfil posible para no seguir exponiéndose, ¿no es cierto? Ahora, te pregunto, Juan Pablo, ¿qué recursos desde el punto de vista político y desde el punto de inserción social tiene este gobierno o este grupo que termina de ganar para poder asumir la gobernabilidad en México, en un México, como vos bien planteás, que en todo caso está atravesado por el tema del narcotráfico, que tiene una corriente inmigratoria casi permanente hacia los Estados Unidos y una relación con el resto de una América que allí, por lo menos lo que rodea a México, tampoco tiene grandes expectativas, ¿no? Nosotros hace algunos años también desde la Universidad Católica hicimos una investigación en la que llevamos a cabo una investigación con los resultados al respecto de México, digamos, con respecto al resto de Latinoamérica, hablaba de que la misma población considera que el país tiene muchos asuntos previos a resolver antes de salir a ocuparse de la agenda internacional. Así que por ese lado México ha sido siempre más ausente en la región que presente. Volviendo al primero que me consultabas, inicialmente va a tener un poder bastante alto, tiene mayoría en las dos cámaras, es un gobierno recién electo, con lo cual tiene un gran poder político a dilapidar, si se quiere, siempre cuando hay que tomar medidas poco populares o muy fuertes, de mucha controversia, se toman al inicio de cualquier gobierno, lo que le llaman la luna de miel de la transición del poder. Es difícil saber qué irá a pasar precisamente con el narcotráfico, porque México tiene muchos estados que están bajo el control administrativo prácticamente de las fuerzas narco.
Entonces ahí va a depender de la habilidad que tenga el nuevo gobierno de alguna manera para diseñar mecanismos que puedan contener o de alguna manera cambiar estas situaciones. Es muy complicado para México porque ya es una realidad de alguna manera que está muy presente en el país, no es por ahí como otros países de la región en donde hay problemas de narcotráfico relativamente menores. Bien, te pregunto finalmente, conociendo en todo caso lo imprevisible que resulta Donald Trump, digamos, el hecho de tener una vecindad con una centroizquierda desde el punto de vista político, ¿qué es dable esperar de las reacciones de Donald Trump? Las reacciones de Donald Trump no son esperables, por decirlo de alguna manera. O sea, Donald Trump es un showman. Él generalmente lo que va a hacer, al menos comunicacionalmente, es hablar a la tribuna, como quien dice mal y pronto. Posteriormente, ningún presidente de Estados Unidos tiene el poder absoluto como para de alguna manera determinar lo básico entre una política exterior. O sea, él de imagen hacia afuera, discursivamente hacia afuera, va a plantear seguramente lo que le convenga para lo que el marketing político le dictamine como conveniente, y después dentro de lo que son los pilares o las bases de la relación entre México y Washington van a continuar seguramente dentro de los dictámenes que ha elaborado ya esta potencia mundial desde hace muchos años y que se siguen siempre en la misma línea más allá de quién está en la Casa Blanca. Bueno, Juan Pablo, gracias por venir. No, un por segundito favor. Nada más, vamos a conversar y saludarlo a Bernardo Carrizo. Bernardo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Vamos a hablar del 9 de julio, después de esta conversación en donde Latinoamérica sigue teniendo pendiente aquella gran discusión, ¿no?, que era la independencia en su momento de España y de cualquier otra potencia extranjera, así se planteaba. Claro, porque precisamente una de las cualidades de la declaración inicial del 9 de julio era enfatizar independencia del rey español y sus descendientes y de cualquier otra dominación extranjera. Un esfuerzo político demasiado intenso, al calor de hacer política al mismo tiempo que se hacía la guerra, ¿no? Porque eso es un poco la paradoja de ese Congreso, ¿no? Estar intentando tomar decisiones políticas, construir un espacio de deliberación con representación mediante, que fue el Congreso, al calor de resolver qué se hacía mañana, porque lo que estaba ocurriendo a nivel internacional era un proceso de restauración monárquica. O sea, a partir de 1814, las monarquías europeas que habían sido asoladas por las invasiones napoleónicas entran en un proceso de reconquista de lo perdido, y en el caso español es uno de ellos. Entonces, hay una especie de triángulo, si uno mira la Argentina inexistente, un triángulo que tiene como tres elementos allí más o menos diferenciados, que es el Congreso de Tucumán, Buenos Aires, ¿no?, y lo que sería actualmente la región del litoral, con ese otro intento congresista también, que fue el Congreso de 1815, el Congreso de los Pueblos Libres o Congreso de Oriente, que también planteaba un proyecto político alternativo en clave de diferenciar lo que era una lógica centralista, el caso de Buenos Aires, o una lógica más federalista, como el caso de esto que dirigía Artigas, ¿no? Sí, lo de Artigas y de algunos otros componentes de ese movimiento político, en todo caso, también tenían referencias sociales distintas a las que planteaba el centralismo, ¿no? Sociedades un poco más equilibradas, reconocimientos de derechos, en todo caso, vinculados fundamentalmente a la propiedad de la tierra, a valores muy significativos para aquella etapa, ¿no? Ahí en el Congreso de los Pueblos Libres y en la discusión política de esos años, la intensidad de las discusiones al calor de los debates por un lado y la guerra por el otro, hizo exponer con mucha contundencia ciertas ideas que podríamos llamar ideas más progresistas, si hablaríamos de lo contemporáneo, o ideas de presencia fuertemente liberal en otro sentido. Por ejemplo, el Congreso de los Pueblos Libres plantea una fuerte discusión en relación entre la Iglesia y la política o el gobierno, la cuestión de la distribución de la propiedad de la tierra, qué tipo de unidad política o qué tipo de articulación de las partes. Y en ese sentido, para quien desde el presente intenta comprender el pasado, hay elementos que, cotejados, uno no encaja con los otros.
En este sentido, por ejemplo, el Congreso de Tucumán cobija a instituciones o a unidades políticas hoy inexistentes. Por ejemplo, la declaración del Congreso de Tucumán no hace referencia a la palabra Argentina nunca, sino que hace referencia a Provincias Unidas en América del Sur. Participan allí instituciones que hoy no existen, países que hoy no existen. No participan otros que sí existían, como pueden ser Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, que forman parte de ese otro congreso. Entonces ahí lo que está poniéndose en discusión es algo que asola a las sociedades que siempre tienen que resolver el futuro. Es decir, ¿cómo se resuelve el problema de quién manda? ¿Cómo se resuelve el problema de quién obedece? ¿Cómo se resuelve, en algún sentido, la distribución de la riqueza? ¿Cómo se resuelve el vínculo entre las grandes instituciones, entre el poder político y el poder eclesiástico? ¿Cómo se resuelve el vínculo entre el presente, el pasado y pensar un futuro? Ahora, te pregunto esto, Bernardo, porque es cierto que, en todo caso, cuando uno aborda a esos aspectos bastante desconocidos desde el punto de vista social respecto de lo que pasó con el Congreso de los Pueblos Libres y sus contenidos, y dice, bueno, a ver, analizamos esto, qué bueno, en todo caso. ¿Eso significa desvalorizar el 9 de julio? Buena pregunta. Hay una cuestión que cuando se piensa la política como fenómeno, la historia como campo de conocimiento también, es cotejar muchas veces lo que fue exitoso y lo que fue fracasado, hasta el punto incluso en donde se analiza fundamentalmente por qué esto fue posible, por qué esto fue exitoso, si queremos colocarle un adjetivo. Y a veces lo que no llegó a ese puerto o pasa a un segundo plano o pasa a un plano de mayor valor. A mí me parece que el Congreso de los Pueblos Libres es una experiencia política que, porque no condujo, por ejemplo, a la construcción de una unidad política nueva, que hoy sabemos que no existió, no quiere decir que no haya habido una voluntad política de marcar una diferencia y marcar una posición política distinta, aunque luego sabemos que no fue exitosa. Entonces, no es desvalorizar el 9 de julio, sino instalar lo que en la política es inherente a ella. Correcto. Es decir, el consenso es una posibilidad, no hay ninguna obligación en construir consenso. En todo caso, ahí lo que estamos nosotros viendo es que hay dos posibles recorridos. Uno sabemos que condujo al 9 de julio, y el otro sabemos que salió hacia una perspectiva de instalar una alternativa que no alcanzó el mismo rango. Para nosotros que vivimos en Santa Fe, en aquel momento estábamos en otro lado. Estábamos con el Congreso de Pueblos Libres. No vamos a encontrar ningún representante de Santa Fe en el Congreso de Tucumán. Correcto. Esto quiere decir que para esta provincia, por ejemplo, para Entre Ríos, para Misiones, implica pensar, reflexionar de otra manera el pasado. No para que haya sido de otra manera, sino para entender por qué el 9 de julio del 16 no hubo representantes santafesinos en ese Congreso. No es una anomalía. No. La otra cuestión que me parece, sí, muy interesante es en todo caso que los conceptos que rodearon al movimiento mesopotámico, para llamarlo de alguna manera, estaban estrechamente relacionados con el enfrentamiento con Buenos Aires, con el centralismo porteño. No el enfrentamiento con Buenos Aires por el enfrentamiento con Buenos Aires, sino concretamente con las políticas que históricamente impuso Buenos Aires. Ahí hay esto que estás planteando tiene una historia dentro de esta gran historia, es decir, lo que se desata en 1810 no se resuelve hasta 1816 en algún sentido. Pero en realidad 1816 es un puente de paso por un conflicto que es muy grande y que de alguna manera se instaló a partir del 10. ¿Cuál es ese conflicto? No es fácil resolver políticamente lo que estaba claro hasta el 10. Lo que estaba claro hasta el 10 en el esquema monárquico era que el que ejercía el poder, llamado Fernando VII, bajo una estructura de poder de esta característica. Del día en adelante hay que salir a construir algo nuevo. Y ese construir algo nuevo implica lo que las sociedades siempre se proponen: arar, trabajar con un futuro posible, ¿no? Y ahí está el conflicto dando vueltas en esa gran construcción. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias por la invitación. El tema, evidentemente, ¿no? El tema que tiene que ver con el 9 de julio es apasionante, la historia también lo es, pero me parece muy oportuno, en todo caso, en una fecha tan próxima, en una fecha tan cercana al 9 de julio, discutir este tema, rememorarlo y ponerlo en el lugar que, en todo caso, tuvieron los acontecimientos. Y los acontecimientos de Tucumán no fueron los únicos. Yo creo que eso también tiene que ser parte de esa visión del 9 de julio. Es decir, saber que no solamente existió el 9 de julio, sino que hubo otras alternativas, hubo otras posibilidades para la Argentina, ya que conociendo la historia es más fácil interpretar el presente.
En una semana nos volvemos a encontrar. Gracias.